Cuando en la última reunión de liderazgo, bueno, ya hace unos meses nos reunimos y pensamos en qué serie traía Dios a nuestro corazón para compartir con la Iglesia. Vino este título, Decisiones, ¿no? Y es que realmente las personas todo el rato estamos decidiendo. Algunas cosas son pequeñitas, ¿no? O nos parecen pequeñas, pero realmente en el constante tienen trascendencia, ¿no? Cómo nos vestimos, cómo nos alimentamos, a qué hora nos levantamos, con quién nos relacionamos. Pero hay decisiones que realmente tienen una trascendencia increíble en nuestra vida y en la de los que nos rodean. Y normalmente esa trascendencia es para aquellos que más amamos. Así que si algo nos distingue de los seres vivos a los seres humanos, las personas, es que somos seres relacionales y sociables. Dios nos ha hecho así, por lo tanto necesitamos a los demás. Porque si nos aislamos, realmente eso lo que trae a nuestra vida normalmente es soledad y enfermedad, y lo dicen los expertos, ¿no? Entonces necesitamos a los demás. Y las decisiones que tienen que ver con las relaciones personales que establecemos con los demás en nuestra vida tienen muchísima importancia. Aquellos que sois más jóvenes, ¿no? Y que todavía os queda un largo camino por delante, elegir a la persona que os vaya a acompañar el resto de vuestra vida tiene una trascendencia importante. Así que os aconsejo que le dediquéis tiempo a conocer bien a esa persona. Que lo físico, lo químico ocupe un segundo o un tercer lugar y que habléis mucho, que le conozcáis bien. Y si hay una persona por la que aquí todos compartimos la decisión más importante de nuestra vida, ¿verdad? Que ha transformado o ha catapultado nuestro pasado, ¿verdad? Nuestras peores decisiones, nuestros errores, que nos acompaña en el presente, en nuestras dificultades cada día y nos da una esperanza en el futuro. Esa mejor decisión de nuestra vida ha sido conocer a Jesús, ¿verdad? Pero hay otras decisiones, ¿verdad?, que también tienen una importancia increíble y que dan a nuestra vida un giro de 180 grados, y es la de ser padre. Así que como C29, como iglesia, es una familia de familias, ¿verdad? El Señor trae a mi corazón recordar aquellos principios que Él nos deja en su palabra y que nos dan unas líneas generales de por dónde tenemos que caminar o qué patrones tenemos que seguir, ¿verdad?, para saber ayudar, saber criar a nuestro hijo. Hay un texto que dice que los hijos son en mano del guerrero como flechas, ¿verdad?, que bien manejadas dan en la diana, ¿no? Guerrero tiene que ver con esa figura con fuerza, ¿verdad?, que asumimos que es un trabajo duro, de valentía, pero que agarramos a esos niños, ¿verdad?, y sabemos hacia dónde dirigirlos. Y en la palabra vienen esas directrices. Así que se supone que cuando decidimos ser padres, es una decisión compartida de padre y de madre, y que como toda decisión que tomamos, sabemos que trae responsabilidad, trabajo y consecuencias. Así que antes de comenzar y abrir la palabra y ver qué es lo que Dios nos dice en ella, me gustaría que viéramos el siguiente vídeo. Esto, ya he empezado yo con la... Vale.
hiperentretenidos, pantallas táctiles, sin calle. ¿Qué niños estamos criando y qué futuros adultos hay? Estamos criando niños enfermos. Y esto lo vamos muy serio, porque no lo digo yo, esto lo dice ya la estadística. Ya llevamos 2 generaciones de niños enfermos. Desde que la nueva tecnología y desde que la hiperprotección y el egoísmo se han instaurado, los niños no salen a la calle, los niños no juegan con otros niños, y llevamos 2 generaciones que, uno, son más tontos que sus padres. Y no lo digo yo, esto solo. Lo has dicho antes, es cierto, 14 puntos. 14 puntos de cociente intelectual a nivel mundial, desde el año 2000 hasta ahora. Esto es dramático, absolutamente dramático, pero es que además estamos castrando su posibilidad de adquirir herramientas de habilidades sociales, de pensamiento crítico. Llega un momento en que la socialización es tan necesaria que estos niños están absolutamente desubicados y castrados, no son capaces de hablar a la cara, no son capaces de salir a comprar el pan. O sea, tú eres de defender que los niños jueguen en la calle. El máximo de horas posibles al día, los máximos días a la semana, los máximos semanas al mes, desde los 2 años hasta los 16. ¿Y qué opinas de estos niños que tienen 40 actividades extraescolares y van cogiendo de hípica al ping-pong y del ping-pong al pádel y de ahí a clase de inglés y de flamenco, de lo que sea? Pues me da muchísima lástima, porque no son niños, porque son la proyección castrada de sus padres. Es lo que los padres no pudieron ser en la vida y que haciendo eso van a tener niños mejores, van a tener niños enfermos. Cuestionándolo, ¿no? ¿Cuántos amigos tienen tus hijos? No, pero no tienen, ¿verdad? ¿Y no crees que eso es un problema? Estamos criando niños que no tienen amigos, porque quien me diga que un niño con esa agenda de ministro tiene amigos, también entiendo, porque no tiene la capacidad de estar con los mismos niños el tiempo suficiente como para tomar esas relaciones de amigos. La verdad es que preocupa, ¿no? Que uno dice, ¿cómo puede ser que el coeficiente intelectual haya bajado, que los niños estén ahí enganchados? Y es que si vemos lo que hacen los grandes de las tecnologías, es justamente dejar a sus hijos totalmente aislados de las tablets, los teléfonos inteligentes. ¿Qué saben O sea, ellos que crean todo eso no quieren que sus hijos aprendan con tecnología. ¿Qué sabe Elon Musk? ¿Qué sabe Jeff Bezos? ¿Qué sabe Mark Zuckerberg para que sus hijos precisamente estén en escuelas absolutamente analógicas, no tengan acceso a la nueva tecnología ni siquiera a los teléfonos inteligentes? ¿Qué saben ellos que no sabemos? ¿Saben hace poco un artículo en junio del año pasado? Un artículo del Washington Post que decía que pensar se está convirtiendo en un privilegio solo de las élites mundiales, porque esas élites mundiales enseñan a sus hijos en colegios absolutamente analógicos, le ponen lecturas de libros profundos, películas largas, obras teatrales y musicales largas para que aprendan a pensar, a reflexionar, a tener atención y finalmente a pensar correctamente. Y eso lo están haciendo los que tienen más dinero. El resto, muchos teléfonos, muchas pantallas, muchas actividades, en definitiva, muchos niños enfermos. Hay estudios ya científicos que demuestran bueno, las lesiones que ya estamos empezando a ver en nuestros niños y niñas actualmente. De hecho, yo lo que puedo compartir como docente hace como 4 años, para que veáis a la velocidad que va esto, nuestra preocupación era en el patio compartir qué nocivo era que a un niño a la edad de la comunión, ¿no? Aproximadamente entre los 8 y los 10 años se le regalara una tablet o un teléfono. Eso era algo horrible, ¿no? Como nos encontrábamos problemas de acoso y de bullying entre los niños por el mal uso en el 3er ciclo, 5º, 6º de primaria, porque las familias no supervisaban el uso de este móvil hacían, ¿no? Pero ahora esto ha descendido a edades muy tempranas. Ahora mismo nosotros, cuando los niños entran en infantil en 3 años, lo que estamos viendo es un retraso madurativo grave en el lenguaje, en el desarrollo en niños neurotípicamente sanos. Y entonces resulta de que tú empiezas en septiembre y cuando llega noviembre, ¿vale?, la tutora te dice: María, ¿qué le pasa a la mitad de la clase? No le pasa nada, están adormecidos y hay que desintoxicarlo. El problema no son las tecnologías son buenas y son útiles. Aquí tenemos ingenieros, sin ellas no estaríamos perdidos, ¿no? Es decir, son útiles. El problema no son las tecnologías, el problema es que un recurso dado a destiempo, cuando no toca y sin supervisión, es dañino. Y con este último ejemplo voy a terminar, a ver si lo entendemos. Un niño, cuando nace inacabado, en proceso de desarrollo. Es
es decir, su sistema inmunológico, su sistema digestivo y su cerebro está en proceso de desarrollo. ¿Tú a un niño de 2-3 meses le darías un filete de ternera? Venga, hombre, ¿por qué no? ¿Un trocito? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ahoga y porque se ahoga. Efectivamente, su sistema digestivo no está preparado ni maduro. Es más, cuando empieza a partir de los 6-7 meses a introducir los alimentos, tienes que empezar muy poquito y hay muchas probabilidades en algunos niños que presenten intolerancia y no puedan tolerar esos alimentos. Con el cerebro pasa exactamente lo mismo. Está en proceso de desarrollo, sus conexiones neuronales tienen que despertar. Pero a partir de los estímulos adecuados. ¿Qué sucede cuando nosotros presentamos una pantalla antes de la edad evolutiva necesaria? Pues que no le dejamos desarrollarse de manera correcta. Y eso interviene en el lenguaje y en la atención, que son dos áreas imprescindibles para el correcto desarrollo de un niño y para su aprendizaje. Así que tenemos niños hiper mega estimulados, incapaces de atender y que les cuesta mucho aprender. Y cuando la atención y el lenguaje lo tenemos tocado, desarrollarnos de manera evolutivamente sana es muy difícil. Y todo esto se posterga. Así que yo solamente os dejo esto para que meditéis en ello, ¿de acuerdo? Y cada una pueda ir tomando en su casa las decisiones que considere correctas. Pero os puedo asegurar que un niño lo que necesita cuando es pequeño y a través de lo que madura y crece de manera sana, no es a través de una pantalla, es a través del juego. Tienen que jugar todo el rato, mucho. Y se tienen que aburrir. Es que el niño se mueve, ¡ay! Está sano, no te preocupes. Es que está todo el rato que quiere, pues claro, si es que quiere estar contigo, normal. Es que es lo que toca. Vamos a ver qué principio nos dice Dios en su palabra, que tenemos que tener claro, ¿vale? Para poder educar de manera sana a nuestros hijos. Bueno, el primero dice enseñar con el ejemplo. Dice el texto, dirige, bueno, yo tengo aquí otra versión, instruye al niño en el camino correcto y aun cuando fuera viejo, no lo abandonará. En ese texto tenemos, dirija a tu hijo en el camino correcto. No somos nosotros los responsables en irles dirigiendo e irles conduciendo en su desarrollo a través de las distintas etapas, irles dando herramientas, acompañándoles, somos nosotros. Y lo primero que tenemos que entender es que los niños y las niñas aprenden por modelaje. Y tú y yo también. Porque Jesús nos dice que le imitemos a quién, a Él, ¿verdad? Pues ellos nos imitan a nosotros desde que son bebés. Esa primera sonrisa que todos decimos, mira que el niño ya sonríe, no es una sonrisa social todavía la primera, es una sonrisa imitativa. Eres tú el que le mira y como a un bebé te ríes y entonces él te mira y te sonríe. Todavía no es una sonrisa social, es imitativa. Nuestros hijos crecen imitando lo que ven, lo que oyen, fundamentalmente. Eso es lo que deja huella. Así que cuando tú ves a un niño en el patio jugando y de repente dice una palabra que es más grande que él y te acercas y le dices, pero cariñete, esa palabra que es muy grande, muy gorda, más grande que tú y muy fea. Esa palabra no es una piedra en la mochila de tu compañero, esa palabra te va a romper su mochila. ¿Por qué le has dicho eso? Señor, si mi padre la dice también. ¿Sí? Sé coherente, el primer principio que tienes que tener cuando empieces a educar a tu hijo desde el principio es que tienes que ser coherente. Háblales con respeto.
Si tú quieres que ellos te hablen con respeto, hemos visto al principio que hay dos principios importantes en el ser humano, ¿verdad? Que necesitamos esas relaciones y que nos desarrollamos y que nuestras relaciones se entrelazan a través de la comunicación. Es fundamental, desde que son muy pequeños, que esa comunicación esté basada en el respeto. ¿Cómo le hablas tú a tu parte contratante? ¿Sí? ¿Le hablas desde el cariño? ¿Le hablas desde el respeto? ¿Le hablas desde el amor? Porque en función de cómo le hables, así te van a hablar ellos. Tenéis que practicarlo en casa, todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas. Lo que dices, lo tienes que hacer. Si tú les pides a ellos que no te mientan, porque que te digan la verdad es muy importante, porque es la única manera de poderles ayudar y proteger, piensa bien en las palabras que le dices, porque lo que le digas lo tienes que cumplir. Lo que haces, ¿de acuerdo?, tiene que ir de la mano de lo que dices. Si les has dicho que les vas a acompañar al parque, puede ser que te haya surgido un imprevisto y se puede modificar el plan, pero intenta que haya coherencia entre lo que dices y en lo que haces. Modela hábitos. Desde el principio los niños aprenden a través de los hábitos. Los primeros hábitos son de higiene, de sueño y de alimentación. Esos son los primeros básicos y a través de ellos vamos creciendo y de repente vamos empezando a cumplir edad y empiezan a moverse, a ganar autonomía, ¿verdad? Y vienen otros, y viene el de comer sentado, ¿verdad? A veces ves en algunos momentos, ¿no? Me acuerdo de una ocasión, una madre detrás del niño con la cuchara, la mochila, no sé cuánto detrás del niño. Pero siéntate, siéntalo en la trona. Es que no quiere, es que se puede atragantar, se puede caer, es que tú cuando estés en otro espacio no puedes ir detrás de él. Genera hábitos saludables. Y para eso a veces pues hay que pasar por esas rabietas, esos enfados, ese no quiero, no pasa nada. Modela hábitos. La lectura es súper importante. Abre los ojos, enriquece el vocabulario. Es que yo no me gusta, no me sale. Esfuérzate por ello. Cuanto antes mejor. Libros de textura, libros de... Busca sus intereses, léeles y lee con ellos. Porque si tú lees con ellos, lo más probable es que cuando empiecen en primaria el proceso de la lectoescritura y te tengas que sentar todos los días, con ellos un ratito les cueste menos porque ya están acostumbrados, porque desde chiquitito te has sentado con ellos a leerle cuentos. Ora con ellos todos los días. Por la mañana, al mediodía, a la noche. Cuando tengan un problema y tengan miedo, ora con ellos, habla con el Padre. Autocontrol. A veces vemos rabietas y problemas de control emocional desmedidos en edades que ya no deberían de darse. Pero es que nosotros mismos a veces explosionamos de manera descontrolada, ¿verdad? Y desmedida. El autocontrol es súper importante. No es que no sientas ira, enfado, enojo, no es que no haya algo que te haga daño, pero saber manejar esas emociones de manera adecuada y bien gestionada ayuda a que tu hijo se relacione con otros de manera mucho más sana. ¿Cómo tratamos a los otros? Los tratamos con desprecio, los tratamos con desconfianza, los tratamos con cariño, con afecto, con respeto. En función de lo que nosotros transmitimos a nuestros hijos, así será como ellos se relacionen con otros. Yo me acuerdo que cuando ella era más pequeña, Daniel y yo, que seguimos trabajando con niños con necesidades educativas especiales, teníamos muy claro que algo que queríamos que ella inculcarle es que, a pesar de que hay niños y niñas o personas, que no todos tenemos las mismas capacidades,
Todos somos igual de importantes para Dios. Y de alguna manera, cuando teníamos ocasión, Dani especialmente se las llevaba a su aula específica para que ellas vieran que esos niños también pueden aprender y tienen otras posibilidades y que ellos pueden ayudarles también. Reconoce tus errores. No somos perfectos. Si nosotros, ¿qué nos exige el Padre? ¿El Padre nos exige perfección acaso? Padre Celestial, para que tú te acerques a Él. No, ¿verdad? Pues cuando te equivoques, sé humilde y reconoce tus errores. Mira, cariño, me he equivocado, lo siento. Lo que te dije, pues se me ha olvidado, o lo que te dije, me cedí. Porque ¿sabéis lo que provocamos en ellos? ¿Qué aprendizaje cuando nosotros reconocemos nuestros errores? Hay dos cosas importantes que aprenden. Una, que no necesitan ser perfectos, porque ni tú ni yo lo somos. Y otra, que pueden ir a ti y reconocer sus errores, porque tú eres el primer modelo que estás estrechando ese lazo con ellos, le estás diciendo, perdona, me he equivocado. Vamos a solucionarlo. Empezamos otra vez de nuevo. Y empezar otra vez de nuevo es algo que nosotros tenemos con el Padre, ¿verdad? Porque nos podemos equivocar una y mil veces, pero sin embargo nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Y si Él nos la da a nosotros, ¿cómo no se la vamos a dar nosotros a nuestros hijos, verdad? Así que en la era digital en la que vivimos, como aprendemos por modelos, lo que tenemos que tener muy en cuenta es que si tú y yo usamos el móvil porque lo usamos, porque no nos queda otra, ¿verdad? ¿Cuántas horas la usamos? ¿Qué uso le damos? ¿Qué plataformas visitamos? Porque evidentemente si queremos que ellos entiendan que no pueden estar 24/7 enganchados al móvil, los primeros que tendremos que dejar al lado del móvil 24/7 deberíamos de ser nosotros mismos, ¿verdad? Siguiente enseñanza que nos da la Biblia es que debemos integrar la enseñanza de la fe a diario. Y dice Deuteronomio, el versículo 5, antes del 6, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y dice el 6, repíteselo a tu hijo una y otra vez, habla con ellos en tus conversaciones, cuando estés en casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Lo más importante que tú le puedes transmitir a tu hijo es el amor y el valor que tiene Dios para ti en tu vida y evidentemente en la suya. Mirad, los primeros años nunca es tarde. Nunca es tarde para volver a aprender, nunca es tarde para volver a empezar, nunca es tarde. Pero Eclesiastés dice algo muy importante, todo tiene su tiempo, y un tiempo para la siembra y otro para la siega. Y en los niños, cuando nacen, 0, 2 años aproximadamente, que empiezan ya a tener un despertar, hasta los 6, 7 años, ahí tenemos unos años increíblemente preciosos para escribir y para sembrar. Y escúchame bien, lo que no hagas tú, lo van a hacer otros. Así que debes de decidir si quieres ser tú o quieres ser otro. La escuela, las pantallas, los tíos, los abuelos, debes de ser tú. Porque eres tú el que conoce a tu hijo y a tu hija. Y eres tú el responsable. Y lo mejor que le puedes transmitir es el amor de Dios. Así que habla con ellos todo el tiempo. Cualquier momento es bueno. Habla con tu hijo en momentos cotidianos. Mirad, hay momentos en el día clave. Es cierto que trabajamos, vamos desmesurados, ¿verdad? Corriendo, pero hay momentos en los que podemos aprovechar. La comida es algo fantástico. Y si tenemos la oportunidad de comer con nuestros hijos al mediodía, no os podéis imaginar el regalo y el momento tan especial y trascendental que eso es para ellos. Fuera pantalla, no hay tele, no hay móvil, nos miramos a la cara y empezamos a contarnos nuestras historias. Aprovecha esas conversaciones, que te cuenten, que te digan qué le ha pasado, qué han hecho,
¿Qué problemas han tenido? Ponle tú ejemplos de tu experiencia. Yo me acuerdo que cuando ellas eran pequeñas y ya no tan pequeñas, aprovechaba y mis propias experiencias, un poquillo ahí edulcoradiza y en función de lo que quisiera, se las plantaba y entonces me hacían preguntas, ¿no? Y aprovechabas para hablar del Señor, ¿no? Mira lo bueno que es Dios, cómo me ha cuidado en esta situación. O mamá, ¿por qué? ¿Por qué has dejado que se...? Pues porque necesita tiempo. No todas las personas tenemos el mismo tiempo para madurar. La justicia, es que eso no es justo ya, hay muchas cosas que son injustas en este mundo, pero nosotros delante del Señor tenemos que ser justos. Enséñales a ser pacientes. Las cosas no ocurren de la noche a la mañana, chicos. Lo más importante de vuestra vida, normalmente os vais a tener que armar de paciencia. A veces hay que repetir muchas veces algunas cosas hasta que las conseguimos. La inmediatez normalmente solo nos suele traer tropiezos y errores, que luego hay que solventar. Así que es mucho mejor que seamos pacientes. Y esto es algo que también le tenemos que enseñar, que hay que esperar. Por lo tanto, desde que son pequeños, cuando vienen con pequeñas cosas de manera inmediata y tienes que darle una respuesta, enséñales, salvo que sea realmente una urgencia, espera, cariño, cállate, tío, espera. ¿Sí? Y cuando quieran conseguir algo y no sea la primera, anímales a proseguir y a ser pacientes. La gratitud. ¿Cuántas gracias tenemos que darle a Dios, verdad? Por este día, por tenerle a Él, por la familia que tenemos. Darle las gracias. Gracias, cariño, porque me ha ayudado a poner la mesa. Gracias, porque me ha ayudado a llevar lo que sea. Y a muchas cosas es cierto que son su responsabilidad, ¿verdad? En esos hábitos que vamos generando, recoger su habitación, tener su tiempo de estudio. A pesar de todo eso, agradéceles. Porque a todos nos gustan, ¿verdad? Y nos hace bien, nos reconforta el corazón, ¿verdad? Cuando alguien viene y te da las gracias. Gracias, Antonia, por ese vaso de agua. Gracias por la ayuda que recibo de ti. Haz preguntas, más que darle sermones. Si tú vas y empiezas a decirle, deberías, ya te lo he dicho. Es que ya te lo he dicho. Que te iba a pegar un... ¿Sí? Bien, a ver, es verdad que a veces nos sale. A todos nos sale, ya te lo he dicho. Pero si tú le haces una pregunta y le haces reflexionar y él llega a la propia respuesta, a veces suele ser mucho más enriquecedor porque aprende a reflexionar y a saber a través de él mismo cómo tiene que volver a reconducir esa situación. No estoy diciendo que lo dejes, que él resuelva la cosa sola, pero sí que le ayude a reflexionar. Hazle preguntas. No se trata de momentos religiosos, sino de conversaciones constantes. La comunicación y el diálogo es fundamental en las personas y es lo que estrecha las relaciones entre uno y otro. Así que habla con tu hijo a diario todo el tiempo que puedas. Cuanto más, mejor. Y aprovecha porque se entrena. Y los primeros 10, 11, 12, 13 años, si tienes suerte, ahí es donde puedes. Después, posiblemente haya un periodo de alejamiento y las conversaciones no sean tan fluidas por un tiempo. Pero cuanta más conversación y más relación hayas sembrado, mejor va a ser esa etapa de distanciamiento. Disciplina con amor, no con dureza. Dice, padre, no exasperen o no
no hagan enfadar a su hijo, con la forma en la que los tratan, más bien críenlos con disciplina e instrucción que proviene del Señor. Sustituye castigos impulsivos y consecuencias por consecuencias claras y explícaselas. Mirad, si la persona entiende el por qué y el para qué, le es mucho más fácil asumir la norma o asumir la consecuencia. Todo en nuestra vida tiene consecuencias, todo. Algunas, si elegimos bien, son buenas y otras, si nos equivocamos, evidentemente son malas. Pero es necesario que ellos las entiendan. A mayor comprensión, mayor razonamiento, mejor respuesta. Y voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de castigos impulsivos, es cuando no pensamos o no sabemos qué es lo que ha sucedido y actuamos de manera inmediata. Y voy a poner un ejemplo externo. El otro día viene un niño llorando. Señor, el fulanico me ha empujado, me he caído. Voy, ya venían dos para adelante, defensores. Fulanico la ha pegado, la ha tirado, no sé cuándo. Buscamos a fulanico, ¿qué ha pasado? Que me subió encima de este muro, empezó a dar vueltas, me he mareado, he caído encima del otro y el otro se ha caído encima de este. Digo, bueno, pues entonces ha sido un accidente, ¿no? Había hecho efecto dominó. Y ahora se quedaron así como diciendo encima de WhatsApp. Digo, bueno, vamos a ver. Digo, primera cosa, no le ha empujado, ha sido un accidente, ¿sí? Se ha tropezado, ha caído encima de ti. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Si le habéis hecho daño sin querer, ¿qué hacemos? Nos pedimos perdón. Vale, se piden perdón y se dan un abrazo. Segunda parte. Caballero, tú sabes que subirte ahí está prohibido. ¿Entiendes por qué está prohibido ahora? Porque subirte encima del muro puede provocar que tú te caigas, te hagas daño a ti mismo, pero es que además ahora no solo tú te has hecho daño, es que también le has hecho daño a otro compañero. Por lo tanto, ¿qué hemos aprendido? Que ya sabemos por qué no nos tenemos que subir ahí, ¿verdad? Pues 5 minutos sin jugar. Tenemos que explicar el porqué de una norma o el porqué de una disciplina. Y esa disciplina tiene que ir de la mano a nivel de la gravedad de lo que sucede. No es lo mismo algo accidental que algo intencionado. ¿Sí? Viene otro, con tierra, hasta las trancas. ¿Qué te pasa? Fulanico me ha pegado, me ha tirado. Un cubo de tierra entero encima de la cabeza. Tenía tierra hasta... Vamos y buscamos al fulanico. ¿Qué ha pasado? Que yo quería ese cubo. Digo, buenico, ¿y por qué lo quería? ¿Qué has hecho? Pues se lo he tirado. Digo, pero bueno, tú no has visto cómo tiene tierra dentro de los ojos, dentro de la boca, tiene tierra por todos lados. Digo, ¿qué podemos hacer cuando nosotros queremos algo? ¿Lo quitamos, pegamos, insultamos? No, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues pedírselo. Vale, muy bien, pedírselo. Ahora, ¿qué pasa cuando tú le pides algo a alguien? ¿Que te lo puede dar o no te lo puede dar? ¿Sí o no? Vale. Si te lo quiere dar, damos las gracias y compartimos. Y si no te lo quiere dar, esperamos. Por lo tanto, tú hoy ya no juegas con los cubos, 5 minutos castigado. A pensar. ¿Me entendéis las consecuencias? Si nosotros no conocemos lo que ha sucedido, ¿cómo podemos explicar el porqué, las alternativas que ellos pueden ir tomando? Y conforme van creciendo, tenemos que seguir explicando, porque tienen que conocer el porqué, el para qué y luego las consecuencias.
Escuchar antes de corregir. Separa la conducta del valor del niño. No eres malo, no eres desobediente, no eres torpe, no eres... No. Lo que has hecho no está bien, porque hay cosas que haces bien y hay cosas que haces mal. Entonces, lo que has hecho está mal. Ahora, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? La meta de la disciplina no es controlar a la persona, sino es formar su carácter. La disciplina debe formar, pero no herirla. Uy, perdona. Establecer límites firmes. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Disciplina a tu hijo y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Hay un texto que dice que si tú no disciplinas a tu hijo, lo que traerán serán calentamientos de cabeza hasta el infinito y más allá. Y como todo tiene su tiempo, así que establecer límites claros y firmes con las personas que nos rodean, incluida con tu hijo, es sano, necesario, y si lo amas, realmente necesitas establecer límites infranqueables, rojos, que no se pueden pasar. Así que lo primero que necesitas saber es que debes definir reglas claras. Las pantallas, chicos, ¿cuántas horas? Pues cuantas menos mejor. Eso ya tendréis que llegar a un acuerdo. Ahora, ¿dónde deben estar las pantallas? ¿En el cuarto? No. ¿Y por la noche las pantallas se llevan al dormitorio? No. Ahora, explícale el por qué. Mirad, por si no lo sabíais, hay estudios científicos que demuestran que la emisión de ondas dañan profundamente nuestra salud a corto y a medio plazo y provocan enfermedad. Por lo tanto, yo como madre, que te quiero y que necesito protegerte, en la habitación no va a haber móvil por la noche y a ser posible tele tampoco. ¿Por qué? Por tu salud física primero. Después, porque es muy probable que te desveles por la noche y entonces si tienes una pantalla en tu dormitorio, vamos a ver, pues quién no le da un poquillo al scroll, ¿verdad? Y sin darte cuenta, pues se te pueden hacer las 2, las 3, las 4 de la mañana, lo digo porque tengo alumnos que me lo cuentan, que no es, ¿vale? Sí, y claro, ¿qué pasa? Que al día siguiente estamos despiertos, estamos dormidos, no damos pie con bola. Por lo tanto, tu aprendizaje, pues se ve ligeramente dañado. Y además, cuando cierras la habitación en la intimidad y nadie te ve, pues a lo mejor resulta de que abres ventanas que no te hacen bien. Por lo tanto, por todo eso, el móvil se queda bajo custodia por la noche. Establece límites claros y explícale el por qué. Horario. No podemos estar aquí cada uno a nuestra... Unos llegan a las 3, otros llegan a las 2. Independiente, la cosa es los horarios de colegio, instituto, pero entenderme. Hay momentos en los que comemos juntos, hay horarios establecidos para el estudio, hay horarios establecidos para... Con los más pequeños es fácil porque es rutina y hábito, ¿sí? Desayunamos, cole, venimos, comida, descansamos un ratito, un tiempo de juego, un tiempo de estudio, un tiempo de merienda, nos vamos al parque, subimos baño, cena y ya tenemos la rutina. Y van entrando, ¿vale? Fácil. Cuando van siendo más grandes, necesitamos establecer horarios y límites un poquito más claros. Sé constante
y no cambias las reglas según estés de ánimo. A veces estamos agotados, ¿verdad? Y entrar en esa pelea de, pero yo quiero, pero no necesito, pero es que el Classroom, pero es que no sé cuánto, ¿verdad? Y es una agonía. Intenta ser firme y no cambies las normas. Mirad, aquí tenemos a Raúl. Yo cuando me saqué el carnet de conducir, Raúl, lo primero que nos enseñan, ¿verdad? Cuando te vas, son las reglas, no el manual, y te lo tienes que aprender. Aprendemos en la práctica, pero primero necesitamos conocer la norma. Si yo cojo el coche, ¿no? Y veo un stop, el stop lo que indica es que debo de parar. Y en la academia normalmente te enseñan el porqué de esa señal y el para qué. Si resulta de que yo hoy me encuentro el stop en esa calle, al día siguiente en la otra y a la otra en la... Al final, ¿qué hago? Por lo que bien me parece, porque no hay señal. Claro, hoy está aquí, mañana allí. Tengo todas las probabilidades de pegarme un castañazo y ya, si es igual, me llevo otro por delante. ¿Me explico? Por lo tanto, la norma tiene que ser el límite claro, constante y no debe de variar. Los niños necesitan estructura para sentirse seguros y los adolescentes también. Y aunque te pueda parecer que ellos quieren libertad, una cosa, como dice Dani, es querer y otra cosa es necesitar. Necesitan estructura y necesitan saber por dónde deben caminar, y para eso nosotros tenemos que estar presentes. Vale. Cuidar el mundo emocional de tu hijo o de tu hija. Y dice el texto: padres, no exasperen a su hijo para que no se desanimen. Sabemos que la salud emocional en el desarrollo de nuestro hijo hoy más que nunca, ¿verdad? Bueno, en general para todos es súper importante, esencial. Así que, ¿qué debemos saber de esto? Que necesita validar sus emociones. Cariños, yo sé que estás triste, o que estás enojado, o que esto que te ha pasado no es justo. Y a lo mejor yo también en otras ocasiones me he sentido así. Pero intenta tener en cuenta que al igual que tú te sientes cansado, triste, enojado, ellos también. Dale valor a sus emociones y ahora ayúdale a salir de ahí. Yo me acuerdo que cuando estaba en secundaria, en segundo de bachillerato, tuve muchas dificultades con matemáticas. Y me acuerdo de que a veces llegaba a mi casa muy frustrada porque los resultados que obtenían no tenían nada que ver con el esfuerzo que yo hacía. Y me acuerdo que cuando llegaba muy mal, mi madre tal, total, que al final me iba a mi dormitorio, y cuando llegaba mi padre se sentaba conmigo y validaba mi emoción. Tienes que esforzarte. Lo que has hecho está bien hecho. Y no es el final. Hay que volverlo a intentar. Tú puedes. Dependiendo de la edad de tu hijo, tienes que ser tú quien valide esa emoción y le acompañe a llevarla a un lugar seguro y sano. Porque lo que no los podemos dejar en ese lugar de pobrecito de mí, qué desastre, no puedo con mi vida, de autodestrucción, ¿verdad? Evita comparaciones o críticas destructivas. Tus hijos son distintos. Cuando yo, estos años hemos ido, varias tutorías que hemos tenido en el instituto, y yo tengo compañeros que dan clase a mis hijas con los que yo he trabajado en la tutoría, pero ¿las dos son tu hija? Y digo, hombre, a ver, te digo yo que sí, lo sabré yo. Como la noche y el día.
diferentes. Increíbles, maravillosas, pero diferentes. No las compares. Cada uno tiene sus puntos positivos, sus fuertes y sus luchas, igual que tú, igual que yo. No las compares. Dedica tiempo individual a tu hijo. Mirar, cada hijo se relaciona contigo de manera distinta. No quiere decir que no los quieras igual. Mi suegro dice, si me quitan este dedo, me duele menos que si me quitan este. Todos los hijos te duelen igual, ¿verdad? Y realmente tú quieres darle las mismas posibilidades, las mismas herramientas, pero no todos responden igual, ni a la disciplina, ni al aprendizaje, ni se relacionan contigo de la misma manera, porque la comunicación que uno establece es más emocional, el otro es más verbal, el otro es más físico. Por lo tanto, ellos necesitan encontrar ese espacio contigo. Y a veces no es fácil, cuando son muy pequeños quizás tendrás que apañar cuando uno duerme para estar con el otro y hacer puzzles, juegos, y a lo mejor y sé que es un tiempo muy cansado físicamente, pero te puedo asegurar que no vuelve. Merece la pena. Nos han vendido y nos lo hemos tragado así. Tu tiempo. Pero es que cuando tú decides tener familia, tu tiempo ya es un poquito más relativo. Y muchas veces tu tiempo queda para el final y a veces no existe. Pero hay tiempo para todo y ese tiempo llegará. Pero el tiempo que tú no aproveches cuando toca, no vuelve. Juega con ellos, pásatelo bien. Mira, yo me acuerdo, lo hablábamos esta mañana, digo, ¿te acuerdas cuando, para que no vieran pantalla al levantarse, lo primero que se nos ocurrió hacer, madre mía, qué loco, era jugar a juegos de mesa? Y claro, no calculamos bien y no pensamos que iba a tener tanto éxito. Así que todos los sábados a las 8 de la mañana o 7:30 oíamos, ¡ya estoy despierta! ¡Vamos a jugar! Y eso fue por años. Y es cierto que los niños aprenden jugando y que además los juegos de mesa desarrollan sus capacidades. O sea, que os animo a eso. Pero si queréis no probéis a las 8 de la mañana. Así que por las mañanas durante años jugábamos a juegos de mesa, jugaba Dani a juegos de mesa, porque yo me quedaba unos 5 minutillos más en la cama. Aprovechan. Yo me acuerdo que cuando eran súper chicos, la rutina de los hábitos, ser creativo. Es que el aprendizaje y el establecimiento de normas no tiene que ser tampoco aburrido. Yo me acuerdo que para los hábitos cantábamos, porque normalmente los niños pequeños, guiño guiño, a través del juego y la música entran muy bien. Entonces, hábitos y rutinas que tú piensas que pueden ser o que ellos pueden mostrar frustración, por ejemplo, ellos están jugando y toca irse al baño, no quieren dejar de jugar, porque es súper divertido. Pero si tú empiezas a cantar, vamos para el baño, y de repente empiezas a hacer el indio, como si no hubiera mañana, tú te lo pasas bien. Y de repente se levantan y empiezan a seguirte, ¿sí? Vamos a recoger. ¿Quién quiere recoger? Nadie, ni el tato. Y empieza el otro día una madre mía, te empieza a cogerle la mano. Y al final casi que quieres cogerlo ahí, meterlo en el saco, ¿no? Canta. A recoger ahora. Y tú al principio coges las cosas y lo haces parecer divertido. ¡He metido una cosa! ¡Voy a acabar primero! Sí, es que aprenden jugando. Cuando va pasando el tiempo, de repente tú cantas y ya no necesitas ir delante. ¿Sabéis qué pasa? Que ellos se lo pasan pipa, tú también, y te dejan muchas frustraciones por el camino.
Cuando van siendo adolescentes, utiliza el humor. ¿Por qué no? A veces que entiendan determinadas cosas, si eres gracioso y le coges el punto, evitas también muchos encontronazos. Rebaja el nivel de estrés. Ríete un poco primero y luego entra el tajo. Un hijo escuchado es más receptivo a la guía. Tu hijo necesita ser escuchado. Mirad, tenía niños adolescentes en otros lugares que venían solamente para ser escuchados. Todos necesitamos ser escuchados. Y alguien tiene que escuchar a tu hijo. Tienes que decidir. Pero te aseguro que la persona que debería estar ahí debes de ser tú. Formación espiritual relevante. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que se puede confiar en quienes te las enseñaron desde la niñez. Se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Ellos deberán de dar su paso de fe algún día, pero eres tú el que les tienes que conducir. Así que léeles la Biblia. Cuando tengan 13, 14, 15 años, te aseguro que sentarte va a ser bastante más complicado. Pero aprovecha el colchón de esos primeros años. Enséñale historias. Mirad cómo le enseñaba Jesús a sus discípulos a través de las parábolas. ¿Y las parábolas qué son? ¿Historias? ¿Cuántas historias bíblicas hay en la Biblia que son increíbles y que tienen valores y enseñanzas poderosas para su vida? Aprovecha la noche. Tienes que aprovechar momentos en los que se genera ese espacio de calma y de tiempo. Yo me acuerdo que cuando ellas eran pequeñas íbamos a la cama y me acostaré. Luego pasa el repertorio y entonces llegábamos a la cama y le contábamos historias. Y a veces tus hijos tienen miedo como lo tienes tú. ¿Qué tal esa historia de David que venció a Goliat? En lugar de decir que lo mató, déjalo tumbado. Obvia una cosilla escabrosa en función de la edad que tenga. Pero fíjate, ese niño que era pastor, tan pequeño, y tenía miedo a un gigante. Él pensaba que no podría ayudar a su pueblo. Y con una onda y una piedra y lo vivencia. Y de repente le dices, cariño, ¿tú puedes tener miedo? ¿Qué miedo tienes tú? Y entonces empieza a decirte que tiene miedo a los fantasmas, que tiene miedo al amigo que le dice. ¿Y tú qué le puedes decir? Que igual que Dios estuvo con él. Siembra tiempo. Lee la Biblia con ellos. Aprovecha esos momentos. Los que tenéis niños pequeños, no desaprovechéis esos momentos. Y cuando son mayores, intenta hablar con ellos y compartir. Aprovecha esas conversaciones. Me acuerdo que un día Sara llegó muy frustrada del instituto. Ella siempre ha tenido una compañera con unas dificultades y siempre yo le preguntaba cuando era más pequeña, cariño, ¿le has dicho si juega con...? Sí, mamá, tal. Y un día en el instituto se iban juntas, me dijo, mamá, es que siempre me quedo sola. Porque levanto la cabeza y dice, ¿estás sola? Y entonces tengo yo que dejar a mi grupo e irme, pero yo me quedo sola. Digo, no, cariño, tú no te quedas sola, porque cuando tú dejas de ayudarla, tú sigues teniendo tu grupo. Pero si tú no tiras de ella, ella está sola. Lo estás haciendo bien. Y Jesús te ve.
porque Él te alcanzó para que no estuvieras sola. Permítele preguntas y dudas. Mi hermana decía cuando Joel era pequeño que preguntaba todo el rato. Joel preguntaba lo más grande. ¿Por qué? Porque tenía que entenderlo todo. Déjales que pregunten. A veces es verdad que la intensidad, ¿verdad? Y a veces las respuestas ya es que dicen, no sé dónde sacarlas. Déjales que pregunten. Es más, provoca que haya preguntas. Porque eso enriquece. Relaciona la fe con decisiones diarias, amistades, redes sociales. La ética, lo que está bien y lo que no está bien. Que un amigo se meta con otro está mal. ¿A ti te gustaría que se metieran contigo? Que determinadas redes sociales mal utilizadas nos pueden traer muchísimos prejuicios a nuestra vida. Que las amistades son fundamentales, elegirlas bien, enriquecen nuestra vida. Dice la Biblia que hay amigos más unidos que un hermano. Por lo tanto, enséñale, cuando te cuenten sus cosas, les pregunta, oye, ¿y eso un verdadero amigo lo haría? Si te está insultando, ¿un verdadero amigo te insultaría? No le digas que lo tiene que dejar, no. Pregúntale, hazle razonar, darle la herramienta. No se trata de imponer, sino de acompañar en el crecimiento espiritual de nuestros hijos. La fe debe ser para el día a día. De nada sirve conocer muchos textos bíblicos y de tener muchos datos en nuestra cabeza si en el día a día la dejamos a un lado. Tiene que estar presente. Y por último, los hijos son un regalo del Señor, son la recompensa de su parte. Mirar, yo recuerdo que cuando Daniel y yo nos casamos, y llegamos a Galicia, lo primero que tuvimos que buscar fue una especialista, una profesional, para que a mí me tratara y siguiera llevando mi proceso, mi enfermedad. Y esta especialista, cuando llegamos, le di todos mis informes, mis chequeos. En un mes ella los estudió, nos volvió a citar y nos sentó. Y entonces esta especialista, la primera vez y la única en mi vida que lo han hecho, ¿vale? Nos dijo, vale, María, ¿cuáles son tus sueños? Y me quedé así. Y otra. Y le dije, teníamos 25 años. Yo le dije, pues yo quiero ser madre y también quiero desarrollar mi carrera como maestra. Y me dijo, muy bien, vale, pues vamos a volver a repetir todos los chequeos médicos y nos reunimos dentro de un mes, al mes siguiente nos reunimos y me dice, María, mira, hemos confirmado que no hay peligro en el caso hipotético de que hubiera bebé, no hay peligro para ellos, etc. Ahora mismo todo está bien, tienes una oportunidad. Y me dijo, piénsalo y la próxima vez que nos veamos hablamos. Así que en septiembre volvimos y yo estaba embarazada. Así que le dije, y me dijo, bueno, ya sabes que vamos a tener que hacer muchos chequeos, que sí, vivir en el hospital. Pero todo fue magnífico. Los hijos son un regalo del Señor. Así que
Evita ver la crianza como una carga. Es verdad que a veces, especialmente los primeros años, son muy cansados físicamente. Y cuando crecen y son adolescentes, pues es entretenido, por decirlo de alguna manera. Pero son un regalo del Señor, y cuando el Padre Celestial te está diciendo: toma mi creación única, irrepetible, es un regalo. ¿Qué haces tú con el regalo más preciado de tu vida? ¿Qué lugar le das? ¿Lo pones en un buen lugar? ¿Lo cuidas? ¿Quieres que perdure en el tiempo? ¿Qué haces con él? Necesitamos saber que el tiempo bien empleado con ellos da buen fruto. Así que prioriza. Hay muchas cosas que nos pueden parecer prioritarias y son mentiras. Tómate tiempo con ellos, disfruta, pásatelo bien. Evidentemente disciplina, marca límites, guíalo, pero disfruta ese proceso. Celebra su avance y no solo los corrija, no corrija solo sus errores. Qué bueno es cuando un padre viene y te dice: me siento orgulloso de ti. ¡Wow! Engorda 50 kilos, ¿eh? Cuando hacen algo bien, que hacen muchas cosas bien, felicítalo. No solo los corrijas, felicítales. Enhorabuena, me siento orgulloso de ti, yo sabía que podía. ¿Ves cómo yo sabía que podía? Jesús, ¿ves cómo yo sabía que podía? A nivel académico, a nivel emocional, espiritual, porque si tú quieres que tu hijo, el primer lugar al que acudan cuando tengan un problema de verdad, sea a ti, necesitas ser tú esa persona en la que ellos tengan ese referente seguro. Por lo tanto, celebra, acompáñale. Mi madre era una persona resolutiva, todo lo solucionaba, encontraba la mejor solución siempre. Como fuera, la encontraba y además era rápida. Mi padre, los mejores consejos que he recibido en los momentos más cruciales de mi vida, los he recibido de mi padre. Me acuerdo, yo soy una persona indecisa, Dani dice insegura, no lo sé, me lo tengo que hacer mirar, pero cuando conocí a Dani, me acuerdo que mi padre me acompañó a la estación de tren. Llevamos 2 años, Daniel y yo. Os he dicho que hay que conocer bien a la gente, yo solo llevé al pie de la letra. Pobrecito mío, 2 años estuve esperándome. Y mi padre, allí en la estación de trenes, me dijo: mira, María, es que me acuerdo perfectamente. El muchacho es bueno. Pero la decisión la tienes que tomar tú. Pero tienes que tomar ya una decisión. Hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Y puede haber otro. Pero si en algún momento piensas en ese y ya ha pasado, no habrá vuelta atrás. Y yo tenía 12 horas de viaje. Tomé la decisión adecuada. Solo me arrepiento de una cosa, de no haberle dicho que sí 2 años antes. Los tenemos que ver como un regalo
y os puedo asegurar que eso cambia el enfoque de vuestra vida. Conclusión. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos? Presencia más que perfección. ¿Tenemos que hacer las cosas como para el Señor? Bien, sí. Pero si buscamos la perfección en todo, los ahogaremos y nos ahogaremos con ellos. Realmente lo que ellos necesitan es que estés presente en su vida, y presente quiere decir que los acompañes, que estés cuando los necesiten o te necesiten. Relación más que regla. Mirad, ¿cómo entiendes tú que Jesús te dice? Porque Jesús nos marca líneas rojas y límites, y nos habla de consecuencias en nuestra vida si nosotros no salimos del camino. Pero cuando tú eres capaz de entender y comprender esas líneas rojas, cuanto más te relacionas con Jesús, más lo amas, mejor entiendes que todo te es lícito, pero sin embargo todo no te conviene en tu vida. Por lo tanto, relaciónate, dedícale tiempo estrecho a la vida de tu hijo. Formar el corazón y no tener el control. Necesitamos instaurar en su corazón valores, herramientas, ética, moral. Escríbele en su corazón esos textos bíblicos. Cuando son pequeños, enséñaselos de memoria, ejercita la memoria, es muy importante, es un músculo súper importante. Aprovecha, enséñale textos. No se olvidan. Yo me acuerdo todavía de aquel texto: hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día, años, paz. ¿Sí? A mi hija le enseñé el Salmo 23. Enséñale texto. Coherencia más que discurso. Vive. Lo que les dices, vívelo. Porque si tú le hablas pero no vives, si tú le hablas pero no estás, si tú le hablas pero no hay coherencia, ellos no pueden seguir ni los límites ni las normas que les estás diciendo. Y para finalizar, mientras que la alabanza sale para cantar una canción, me gustaría leeros una carta que Albert Einstein le escribe a su hija Lisette. Y cuando la leí, me quebrantó el corazón y me gustaría compartirla antes de terminar. Dice así: querida hija, cuando propuse la teoría de la relatividad, muy pocos me entendieron. Y lo que te revelaré ahora, para que lo transmita a la humanidad también, chocará con la incomprensión y los prejuicios del mundo. Te pido aún así que la custodies todo el tiempo que sea necesario, años, décadas, hasta que la sociedad haya avanzado lo suficiente para acoger lo que te voy a explicar a continuación. Hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna a todas las otras, y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo, y aunque no haya sido identificado por nosotros. Esta fuerza universal es el amor. Cuando los científicos buscaban una teoría unificada del universo, olvidaron lo más invisible y poderoso de estas fuerzas. El amor es luz, dado que ilumina a quien lo da y lo recibe. El amor es gravedad, porque hace que unas personas se sientan atraídas por otras. El amor es potencia, porque multiplica lo mejor que tenemos y permite que la humanidad no se extinga a su ciego egoísmo. El amor revela y desvela.
Por amor se vive y se muere. El amor es Dios y Dios es amor. Esta fuerza lo explica todo y da sentido mayúscula a la vida. Esta es la variable que hemos obviado durante demasiado tiempo, tal vez porque el amor nos da miedo, ya que es la única energía del universo que el ser humano no ha aprendido a manejar a su antojo. Tras el fracaso de la humanidad en el uso y el control de las otras fuerzas del universo que se han vuelto contra nosotros, es urgente que nos alimentemos de otra clase de energía. Si queremos que nuestra especie sobreviva, si nos proponemos encontrar un sentido de la vida, si queremos salvar el mundo y cada ser sienta que en él habita, el amor es la única y la última respuesta. Quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor, un artefacto lo bastante potente para destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia que asolan el planeta. Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un pequeño pero poderoso generador de amor, cuya energía espera ser liberada. Cuando aprendes a dar y a recibir esta energía universal, querida Lisette, comprobaremos que el amor todo lo vence, todo lo trasciende, todo lo puede, porque el amor es la quinta esencia de la vida. Lamento profundamente no haberte sabido expresar lo que alberga mi corazón, que ha latido silenciosamente por ti toda mi vida. Tal vez sea demasiado tarde para pedirte perdón, pero como el tiempo es relativo, necesito decirte te quiero y que gracias a ti he llegado a la última respuesta. Es tu padre. Mirar. Límites, disciplina, la fe, el ejemplo. Y el medio tiene que ser el amor. Así que, cuando salgas por esta puerta, no olvides decirle 2 palabras. Todo el tiempo, como un mantra a tu hijo. Te quiero. Cuando Lidia era pequeña le decía, te quiero mucho como la trucha al trucho. Te quiero más que gotas de agua y en el océano. Te quiero infinito, no se puede ni medir ni contar. Cuando salgan por la puerta de la casa, diles te quiero. Cuando se acuesten, diles te quiero.